Buenas noches, Dios les continúe bendiciendo. Desde nuestra iglesia cristiana Milagro de Dios en la ciudad de Sincelejo, les damos la bienvenida a este servicio, Noche de Salvación y Milagros. Bendecimos la vida de nuestros pastores José Contreras, nuestra pastora Iris, evangelista José Daniel, usted que está en este lugar, que se conecta a través de nuestra página Iglesia Milagro de Dios, que Dios le bendiga de una manera especial. En esta hora queremos compartir la palabra del Señor, así que queremos compartir la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11 al versículo 18. Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 11. Vamos a leer allí la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta noche, te bendecimos, te damos el honor y la gloria a ti. Te pedimos en esta hora, Dios amado, que hables a nuestra vida conforme a tu voluntad. Tu palabra que ha sido leída, sabemos que ya no vuelve vacía. Te pedimos que cumpla el propósito por el cual es predicada, es enviada, Señor, tu mensaje. Tu palabra, Dios, nos enseña en esta hora, Padre, de una manera especial. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Es un pasaje en el cual nosotros podemos ver uno de los milagros que Jesús hace. De hecho, Jesús se dirige a Jerusalén. Y es común ver en los viajes que Jesús realiza, los milagros. Es común ver las enseñanzas, las personas cómo siguen a Jesús. En este pasaje en particular podemos ver cuando Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Y nosotros sabemos que los samaritanos por los judíos no eran bien vistos, ¿verdad? Por tanto, ellos no tenían una buena relación. Pero miramos aquí que cuando Jesús va entre Samaria y Galilea, Jesús entra a una aldea. Y es precisamente allí donde ocurre algo importante, un acontecimiento que hoy nosotros podemos resaltar, ¿verdad? En los evangelios vemos diferentes milagros, vemos cómo Jesús sanó paralíticos, cómo Jesús sanó ciegos, ¿verdad? Cómo Jesús hizo libres a personas, pero en este momento en particular vemos que no solamente fue una sanidad o 2 personas que fueron sanadas, porque quizás hemos visto a través de los evangelios cómo Jesús también a 2 ciegos les devolvió la vista, pero en este caso en particular son 10 personas con un mismo problema, con una misma enfermedad, con una misma circunstancia, que quizás el proceso que ellos están viviendo, la enfermedad en su vida, llegó a que ellos se unieran, llegó a que ellos estuvieran juntos y pudieran compartir, ¿verdad? Más allá de la enfermedad, más allá de aquel proceso, quizás vivencias en su vida. Pero vemos aquí que la palabra de Dios nos dice que es este grupo de leprosos que salen al encuentro de Jesús. Eran 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Ya nosotros hemos hablado acerca de la lepra, ¿verdad? Y muchos de nosotros conocemos un poco acerca de esta enfermedad.
cómo afectaba la parte física del ser humano, pero que por la gravedad muchas veces de esta enfermedad las personas llegaban a perder ciertas partes de su cuerpo, su parte física en la parte exterior era afectada, pero muchas veces sus órganos también eran afectados. Es decir, que tener esta enfermedad llevaba consigo muchas consecuencias físicas, pero una persona cuando también está en un estado de salud delicado, eso muchas veces afecta su parte emocional, muchas veces afecta su estado de ánimo, ¿verdad? Y muchas veces hay personas en estado crítico que pierden la esperanza, dependiendo la actitud que aquella persona tome. Sin embargo, este grupo de 10 hombres se colocan de acuerdo y deciden ir al encuentro de Jesús, el Hijo de Dios. Ellos, aunque conocían su condición, aunque conocían la posición que tenían en la sociedad, ellos saben que están marginados, saben que están alejados, saben que no se puede acercar a las demás personas. Sin embargo, ellos también sabían que aún en medio de su dificultad, en medio de su enfermedad, en medio de su exclusión, había algo que ellos aún podían hacer y era clamar. Porque sabe que siempre vamos a tener una oportunidad, por más difícil que sea la circunstancia, por más mal que nos podamos sentir, porque quizás aquellos hombres sabían que no podían acercarse a las demás personas por miedo a contagiarla y porque también eran las reglas, eran lo que ellos debían hacer, pero la enfermedad, el problema difícil, la exclusión que ellos tenían no los llevó a detenerse. ¿Sabe? Más allá de la enfermedad, ellos pudieron mirar a Jesús, ellos pudieron tener esperanza, y es una palabra que hoy nos invita a cada uno de nosotros, que más allá de cualquier circunstancia difícil, de cualquier problema, de cualquier realidad que estemos viviendo en nuestra vida, sea física o sea espiritual, aún nosotros tenemos una oportunidad de ser oídos por Jesús, el Hijo de Dios. Hay oportunidad para nuestra vida. Hay oportunidad para clamar. Aún hay oportunidad para buscar una respuesta. Por eso es importante no perder la esperanza. Personas en esta circunstancia pudieron haber perdido la esperanza. ¿Cuántos pensarían quizás morir en esa condición? Pero sabe que aquellos hombres fueron diferentes. Ellos tuvieron una mentalidad diferente. Y qué importante es cuando nosotros no ponemos limitaciones en nuestra vida. Porque muchas veces somos nosotros los que nos limitamos. Pero sabe, Dios no quiere que coloquemos obstáculos entre Él y nosotros, sino que busquemos la manera de clamar, y siempre que nosotros coloquemos la mirada en Dios, vamos a tener esperanza. Podemos esperar en una respuesta de parte de Dios. ¿Qué tenían que perder aquellos hombres por clamar? No tenían nada que perder, pero sí tenían mucho que ganar. Cuando el ser humano ha perdido la esperanza, cuando ya no tiene una solución, cuando piensa que su vida está en la peor etapa de su vida, yo le quiero decir que aún hay esperanza en Dios. En Dios el ser humano tiene esperanza de ser perdonado, tiene esperanza de ser restaurado, tiene esperanza de que su vida cambie, tiene esperanza de ser sanado. Y sabe, aunque esta era una enfermedad que era poco probable que se sanara, sabían ellos que en Jesús, el Hijo de Dios, aún ellos tenían una posibilidad de que su vida fuera cambiada. Y hoy el ser humano, ¿verdad? Quizás puede tener una enfermedad física, pero quizás su lepra también puede ser espiritual. El pecado que muchas veces aleja al ser humano, quizás de Dios, de la familia, de la sociedad,
por la condición en la cual se encuentra, pero que si usted y yo tomamos la decisión de clamar, de pedir ayuda, Dios va a estar dispuesto a ayudarnos. Dios está dispuesto a socorrernos. Dios está dispuesto a perdonarnos, pero también se necesita tener la disposición de acercarnos a Dios. Dios siempre va a estar dispuesto. Él nos hace el llamado, Él nos hace la invitación. De hecho, Jesús recorría predicando y Jesús no hacía acepción de personas. Todos los que venían a Jesús recibían una respuesta de parte de Él. Dice la Escritura que los que vienen a Él, Él no los echa fuera, ¿verdad? Quizás a usted y a mí nos pueden rechazar personas, amigos, familiares, conocidos, ¿verdad? Pero hay alguien que no nos rechaza. Hay alguien que aún en la condición más difícil de nuestra vida está dispuesto a ayudarnos. Y quizás hay personas en estos momentos que no están en la mejor condición, que no se sienten aptos, ¿verdad?, para acercarse a Dios. Pero sabe, Dios espera de que nosotros clamemos, de que nosotros vayamos a Él. Aquellos hombres fueron al encuentro de Jesús y se pararon de lejos, pero aún en esa distancia que ellos tenían, ellos pudieron alzar la voz. Y aún hoy en día podemos alzar la voz al Dios de los cielos. Podemos alzar la voz y clamar por misericordia. Mire que aquellos hombres clamaron y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. ¿Sabe que estaban pidiendo? Misericordia. Aquel que es misericordioso. Y hoy nosotros, hoy el ser humano también puede pedir misericordia al Dios que tiene misericordia, al Dios que nos puede ayudar. Es decir, que aquel grupo de personas estaban clamando a la persona correcta. Habían colocado su mirada y su esperanza en la persona correcta, porque a veces miramos en la dirección equivocada. A veces colocamos nuestra esperanza o nuestra mirada en cosas o personas, ¿verdad?, que muchas veces no recibimos la respuesta que esperamos. Pero cuando nosotros miramos a Dios, cuando le pedimos a Él que tenga misericordia, cuando le pedimos a Él que nos ayude, aún sin importar nuestra circunstancia, Dios va a estar dispuesto a ayudarnos. ¿Y qué más que Jesús, que es movido a misericordia? Aquellos hombres alzaron la voz. Quizás muchos quedaron sorprendidos al ver cómo aquel grupo de personas clamaron a Jesús, porque sabe, Jesús era conocido por tener misericordia, por restaurar al ser humano, por sanarlo, y aquellos hombres tenían una esperanza. Y hoy para usted y para mí hay esperanza en Jesús, el Hijo de Dios. Aquel mismo al cual clamaron esos hombres, nosotros podemos clamar, cualquiera sea nuestra circunstancia. Podemos pedir misericordia, podemos pedir ayuda en el momento más difícil. ¿Y sabe qué pasó? Que aun cuando estaban lejos de Jesús, dice la palabra, cuando Él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. ¿Cuántas personas podían clamar? Pero ¿sabe cuántas veces ellos alzaron la voz? Pudieron haber pedido ayuda, pero en esta oportunidad su vida sería diferente. El clamor que ellos estaban haciendo, aun cuando muchos pudieron haberlo mirado con rechazo, con menosprecio, aun cuando ellos pudieron recibir de las otras personas, ¿verdad?, quizás un mal gesto, aquí estamos viendo que Jesús decide mirarlo, y es Dios quien muchas veces ha colocado su mirada en nuestra vida y ha visto nuestra condición. Jesús estaba viendo la condición de aquel grupo de personas, y hoy Jesús puede ver nuestra condición, porque Él conoce nuestra vida, Él conoce lo que somos, los procesos que pasamos, que vivimos, la condición en la cual nos encontramos.
A veces pasamos circunstancias difíciles, pero aún allí Dios nos ve. Aún allí Dios tiene misericordia de nosotros. Y dice la Escritura que Jesús les da una orden y les dice: muéstrense a los sacerdotes, a esos mismos que fueron los que les ordenaron salir de la sociedad, a vivir aislado, a dejar todo. Y quizás ellos pudieron decir: ¿cómo nos vamos a presentar en esta condición? Si es que en esta condición o por la condición en la cual nos encontramos es que estamos fuera. Pareciera incoherente lo que Jesús está diciendo, ¿verdad? Que en su condición debieran presentarse, porque en esa condición lo que irían a recibir sería rechazo, ser expulsados. Y muchas veces Dios, en medio de una dificultad, de una enfermedad, Él nos da una palabra. Y aun cuando en el momento usted y yo no estemos viendo nada, si obedecemos, si caminamos en obediencia, grandes cosas pueden ocurrir en nuestra vida. ¿Sabe que en el caminar con el Señor, caminar con Dios en obediencia es lo mejor que podemos hacer? Y aquellos hombres no debían cuestionar, sino que debían obedecer a lo que Jesús está diciendo. Y hoy en día nosotros no estamos para cuestionar lo que Dios dice, sino para caminar en obediencia a la palabra que Dios nos da. Y aquellos hombres caminarían en obediencia a lo que Jesús está diciendo, porque mientras ellos iban caminando, dice la palabra que fueron limpiados. Eso aconteció mientras ellos iban. Y es lo que Dios muchas veces hace con nosotros en nuestro caminar con el Señor. Cuando usted y yo empezamos a andar con Dios, quizás al principio Dios nos da una promesa, Dios nos da una palabra de sanidad, de restauración, de cambio a nuestra vida. Y sabe que cuando empezamos a caminar con el Señor, vamos a empezar a ver cómo Dios empieza a obrar en nuestra vida, cómo Dios empieza a limpiarnos. Aquellos hombres empezaron a caminar y mientras ellos iban en la dirección que Jesús les estaba diciendo, ellos fueron limpiados. Ellos recibieron su milagro, ellos fueron cambiados, y es allí donde Dios nos quiere llevar, donde usted y yo podamos caminar con el Señor en obediencia y usted y yo poder recibir el milagro de parte de Dios. Aquellos hombres recibieron su milagro y hoy Dios sigue limpiando al ser humano, sigue haciendo milagros, pero Dios también sigue perdonando, sigue quitando la lepra al ser humano, sigue cambiando nuestra vida, porque sabe, cuando llegamos a los pies del Señor, traemos muchas cosas, pero Dios nos perdona, Dios nos hace una nueva persona, Dios nos lava, Dios nos limpia a cada uno de nosotros, y aquellos hombres leprosos fueron limpiados. Su vida fue cambiada. Sin embargo, aunque no sabemos la distancia en la cual ellos se encontraban, si ya quizás Jesús los podía ver a la distancia o no, si quizás ellos podían ver a Jesús, lo cierto es que la Escritura nos dice que podemos tomar y podemos mirar algo aquí. Son las actitudes que aquellas personas toman. Entonces, uno de ellos, viendo que había sido como sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Hubo un momento específico donde cada uno se pudo ver la condición en la cual estaba y en la cual estaba su compañero. Pudo ver su milagro, pudo presenciar y pudo sentir el poder que vino sobre ellos quizás, y cómo ellos fueron cambiados y fueron limpiados y recibieron su milagro. Fueron 10 los que fueron limpiados, fueron 10 los que recibieron el milagro mientras iban. Sin embargo, solamente uno de ellos, cuando vio este milagro, hizo algo, ¿verdad? Y fue volver. ¿Volver a quién? A Jesús, el Hijo de Dios. Y qué importante es que cuando nosotros buscamos a Dios, clamamos por misericordia, porque muchas veces venimos a Dios y pedimos misericordia para nuestra vida. Pedimos que tenga misericordia, compasión, que nos ayude, que nos perdone, que nos haga un milagro. Pero muchas veces en nuestro andar se nos olvida dar gloria a aquel que nos sanó.
Dar gloria a aquel que nos perdonó, dar gloria a aquel que hizo un milagro en nuestra vida. Y la palabra nos resalta que solamente uno de ellos, cuando vio el milagro, cuando vio la sanidad en su vida, volvió. Y es una palabra que hoy nos invita a que tengamos presente lo que Dios hace por nosotros, que volvamos a aquel que nos ha dado el milagro, aquel que nos ha sanado, aquel que nos ha rescatado, aquel que nos ha perdonado, aquel que nos ha limpiado. ¿Qué tenían que hacer los otros? Ser agradecidos. Y es importante que hoy en día nosotros seamos agradecidos con Dios. Tener esa actitud en nuestra vida, de no pensar que agradecerle a Dios. Muchas veces hay personas, ¿verdad?, que se pueden sentir agradecidas, pero no expresan su gratitud a Dios. Muchas veces pueden decir, ciertamente recibí el milagro, Dios me dio la respuesta, pero quedan hasta allí. Se van y continúan con su vida como si nada hubiese ocurrido, pero hay aquellos que deciden volver a la fuente de vida, aquel que les hizo el milagro, aquel que le perdonó, aquel que le limpió. Es importante que hoy nosotros volvamos a Jesús, aquel, ¿verdad?, que ha hecho con nosotros grandes cosas. Y yo creo que si hoy estamos aquí es porque hemos sido agradecidos con Dios. Hemos reconocido lo que Él ha hecho en nuestra vida. Aquel hombre volvió glorificando a Dios a gran voz. Vemos un hombre agradecido con Dios. Glorificó al que merecía toda la gloria. Y es importante de que nosotros hoy le demos la gloria al que se lo merece. Que cuando Dios haga algo en nuestra vida, nosotros le glorifiquemos a Dios. Nosotros exaltemos su nombre y seamos personas agradecidas. Seamos agradecidos con Dios. Qué bueno es recibir el milagro y qué feliz nos ponemos cuando Dios nos responde, ¿verdad? Pero cuando quizás nos enfrentamos a una circunstancia difícil, ¿cómo es nuestra actitud? ¿Seguimos siendo las mismas personas agradecidas? ¿Seguimos siendo agradecidos con Dios? Es importante entonces ser agradecidos y dar gloria al que se lo merece. Aquel hombre volvió glorificando a Dios, se postró rostro en tierra a sus pies, ¿verdad?, a los pies de Jesús, dándole gracias. Y algo que nos dice la palabra es que este era ¿cuál? Samaritano. Precisamente el que no hacía parte del pueblo de Dios es el que está volviendo donde Jesús a darle gloria a Él. Y este es un llamado para nosotros como hijos de Dios, ¿verdad?, a ser agradecidos con el Señor. El pueblo que quizás del pueblo de Israel eran los que deberían haber sido agradecidos, y quizás el samaritano es el que tendría, por el pensamiento que ellos tenían, haberse ido y ser desagradecido. Aquí la escritura nos está mostrando que es precisamente el samaritano el que vuelve y da gloria al Señor. Pero sabe que también podemos ver algo, que aquel hombre que se humilló, que tomó la actitud correcta, la actitud que hoy usted y yo debemos imitar, aquel hombre que adora, que se postra a los pies de Jesús, que le da gracias a Jesús y que era samaritano, fue el que se humilló delante de Jesús. Y aun cuando para muchos aquel hombre era excluido y no hacía parte, ¿verdad?, del pueblo, sabe que por la actitud de fe que él tuvo, por la actitud de agradecimiento hacia el Señor, de dar gloria a Dios, fue aceptado por Jesucristo, el Hijo de Dios, porque es por su corazón, por mi corazón, por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, que usted y yo podemos alcanzar perdón, salvación y gracia delante de Dios. Aquí vemos un Dios que no hace acepción de persona, que está dispuesto, ¿verdad?, a recibir a todo aquel que se acerca a Él. Y hoy usted y yo conocimos al Señor y estamos aquí por la gracia de Dios. Aunque no lo merecíamos,
A Dios le plació que le conociéramos, darnos perdón y salvación a cada uno de nosotros. Jesús dice, no son 10 los que fueron limpiados. Jesús sabía que todos los 10 habían sido sanados. Jesús sabía que no era solamente el samaritano. Jesús sabía que los otros 9 también recibieron el milagro. Y Dios sabe lo que hace en nuestra vida. Y Dios también puede ver la actitud que usted y yo tomamos en respuesta a lo que Él hace en cada uno de nosotros. Dios lo ve. Muchas veces decimos, no, ya Dios sabe. Dios ve nuestra actitud, Dios ve nuestro agradecimiento, Dios ve nuestra fe, Dios ve cómo nosotros respondemos a lo que Él hace en nuestra vida. Y Jesús está diciendo, no son 10 los que fueron limpiados, es decir, los que fueron sanados. ¿Y los 9 dónde están? ¿Dónde están aquellos 9 que también recibieron milagro? Y muchas veces, ¿verdad? Y hoy podemos ver que muchas veces es la actitud del ser humano, que muchas veces Dios hace algo, pero se le olvida al ser humano volver al Señor. Y muchas veces el ser humano recurre a Dios en su momento difícil, pero cuando ya la circunstancia difícil ha pasado, se aleja de Dios, vuelve a su vida diaria, a su rutina y deja a Dios de lado. Pero no busquemos a Dios solamente en los momentos difíciles. No lo busquemos cuando estamos pasando una dificultad. Aquellos hombres leprosos clamaron a Jesús porque tenían una enfermedad, porque necesitaban un milagro, pero luego se fueron y la Escritura no nos muestra qué pasó con ellos. Quizás se presentaron al sacerdote, como Jesús lo dijo, pudieron volver a sus actividades cotidianas, a su vida diaria, pero hubo uno en el cual su vida fue diferente. ¿Sabe por qué? Porque volvió a Jesús y porque fue agradecido. Jesús está diciendo, no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero, aquel que era mal visto, ¿verdad? Por el pueblo. Fue el que Jesús está diciendo, solamente vino Él. Y Jesús pudo mirar la fe y el agradecimiento de aquel hombre. Y qué bueno que hoy usted y yo seamos agradecidos con Dios. Qué bueno que usted y yo tomemos la mejor actitud. Que no estemos buscando al Señor por el momento, por la dificultad, porque quizás una enfermedad me trajo a buscar a Dios porque no tenía esperanza. Quizás ese fue el principio, ¿verdad? Donde Dios permitió que nos acercáramos a Él, pero que eso también nos sirva para nosotros estar siempre al servicio de Dios, a los pies del Señor, para llegar a conocerle en realidad, de verdad. Mire aquel hombre, los otros 9 vieron a Jesús ¿de qué? De lejos. Pero este hombre ya no vio a Jesús de lejos, sino que cuando tuvo la oportunidad de acercarse, ¿qué hizo? Vino a los pies de Jesús. Y aquel hombre pudo tener un encuentro personal con Jesús. Ya no había excusa para acercarse o para estar lejos de Jesús, sino que cuando él tuvo la oportunidad, volvió a Jesús. En tanto nosotros tengamos la oportunidad de buscar al Señor, de acercarnos a Dios, busquémosle de todo nuestro corazón, sin excusas. Amén. Aquel que nos ha hecho grandes cosas. ¿Y sabe qué le dice Jesús? Levántate. Hasta ese momento aquel hombre estaba postrado y Jesús le está diciendo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Y aquí podemos ver que recibió algo mayor que el milagro, porque ciertamente Dios tiene algo mejor que un milagro, que una sanidad para nuestra vida. Dios tiene un plan de salvación para el ser humano, y es allá donde Dios nos quiere conducir, es allá donde Él nos quiere llevar, a que usted y yo alcancemos salvación, que no solamente busquemos a Dios por una temporada, por un momento, por una dificultad, sino que podamos perseverar, podamos permanecer en el Señor y poder alcanzar salvación y vida eterna a través de Jesús, el Hijo de Dios. Aquel hombre entonces se llevó su milagro, pero también por su fe él pudo recibir salvación, porque la salvación de nosotros no es por obras, ¿verdad? Es por fe.
Nosotros somos salvos por fe, somos salvos por gracia. Es un regalo del Señor. Entonces, una invitación que nos hace la palabra a seguir atesorando lo que en verdad Dios quiere. Y no es solamente bendecirnos, darnos un milagro, algo, verdad, temporal, sino que Dios nos quiere entregar algo que es eterno y es verdadero, y esa es la salvación. Así que usted y yo que estamos aquí, que está allí conectado, seguimos perseverando en agradecimiento con Dios por lo que Él ha hecho, también porque hemos creído en Él y porque ciertamente tenemos una esperanza viva de salvación a través de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Queremos en esta noche orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra, porque podemos esperar en Dios en todo tiempo. Yo le invito a estar en pie y vamos a orar. Dios amado, en esta noche te damos gracias porque eres fiel. Tú eres bueno, Señor. Ayúdanos cada día a ser agradecidos contigo, Señor amado. Padre de la gloria, en esta hora oramos por los hermanos que están conectados, Señor. Oramos por sus vidas. Toma cada petición, anhelo de su corazón. Te pedimos por una sanidad, un milagro, una restauración en sus vidas, Señor. Y para que usted cumpla su propósito en cada uno de ellos. Te pedimos que les bendigas de una manera especial. En el nombre de Jesús, Padre, bendice a cada hermano que está en este lugar. Bendice a cada familia aquí representada.